Name Show. Bienvenidos. Estuve un rato, si es que escuchan, no la noticia, sino el análisis. Es que aclaro de vuelta. Estuve de vacaciones, estoy recién incorporándome. Vacaciones muy pesadas por lo que ha pasado en España. Por lo tanto, decidí hacer un especial exclusivamente de España, analizando lo que ha acontecido sobre España. España nos recibe con una gran sorpresa. Tenemos que darle la bienvenida a España al equipo de Latinoamérica. Vamos a aplaudirlo. España logró lo que se pensaba que no se iba a poder lograr. Que España la nivelen para abajo. Algo que para mucha gente, especialmente para gente de Latinoamérica, era imposible entender, observar, y por eso vamos a dedicarle mucho tiempo a España. Y vamos a ver si nos va a dar tiempo para hablar del resto de los países. Es increíble pensar que un estado tan fuerte, tan poderoso, un país europeo con alto nivel de educación, alto nivel económico, obviamente en comparación a Latinoamérica, estoy comparando con Latinoamérica, repentinamente tenga un cambio político, un brusco cambio político, que derive no hacia la mejora de la sociedad, de los individuos que componen a esa sociedad, las personas, sino que lleve y dirija el auto hacia abajo del cerro, de la montaña o contra la pared o como quieran imaginárselo. Algo que era impensado ocurrió. Y por más que hubo intentos de lo que se llamó la oposición o quienes estaban en contra de que se lograra la investidura de Sánchez, fallaron. Las grandes críticas, luchas, principalmente discursivas, sin propuestas, en muchos casos vacías de propuestas y más críticas, no han sido suficientes para poder frenar a este personaje. Y han tenido tiempo, no es que no se tuvo tiempo, y no lo han visto. ¿Por qué no se han visto? Esa es una pregunta que se tienen que hacer quienes se dicen ser los líderes de la oposición. En este tal caso hablamos de Abascal, Casado, principalmente hablando de ellos dos, quienes concentran el mayor porcentaje de voto opositor. Y es para pensar adentro de uno, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sus propuestas también han carecido de solidez, porque han sido más discursivas, es decir, bajo esto lo que quiero decir a la tierra, ha sido más de bla bla, críticas, pero no propuestas serias y claras que la gente lo pueda interpretar y a aferrarse a ellas. Ahora nos vamos a la gente. ¿Por qué la gente ha votado esta opción? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la ha votado a Sánchez? Porque también es una causa, no es que es la responsabilidad del socialista Sánchez y sus amigos comunistas de Podemos que han logrado llegar ahí al poder. No, lo han puesto, lo han colocado, por lo menos le han facilitado. ¿Sí? Pues está bien. Es verdad cuando se habla de fraude, de que lo que ha hecho Sánchez ha sido un fraude hacia su electorado. Es verdad, puede ser. Ahora también la población le facilitó esa subida. Fue una herramienta que les permitió llegar y después el personaje político de Sánchez la facilitó para poder hacer lo que quería con ese poder. Pero tenemos que preguntarnos por qué esa gente los apoyó. Y ahí volvemos de vuelta para atrás. Volvemos a que la causa principal son los políticos. Y vamos a hablar de los políticos socialistas, no de los políticos capitalistas, porque no hay. Abascal, quien dice ser
representante de la derecha, está bien, puede ser derecha, pero eso no implica que seas capitalista. Podés seguir siendo socialista. Casado se asemeja mucho a los líderes demócratas de Estados Unidos, a Macri. Abascal parece un poco más sólido en cuanto a sus ideas, a lo que quiere realizar de España, que identifica ciertos factores que han llevado al declive de España. Eso es muy cierto y es muy claro. Sin embargo, no es tan clara su propuesta para decir Abascal es capitalista. Porque puede ser conservador, pero hemos visto cómo los conservadores han llevado también a un país al fracaso. Y los conservadores han sido causas de por qué los socialistas han catalogado al capitalismo como enemigos del pueblo. Y han llevado el concepto, el término, la palabra capitalista, la han atado a los conservadores. Al atarlos a los dos e interpretarlos, sos capitalistas, sos conservador. Y ese es el entendimiento de las personas. Eso es lo que entienden. Entonces los conservadores también han sido funcionales y podemos abarcar la historia. Tiene un montón de casos en España, en Argentina, en donde quieran, en Chile, en Bolivia, donde quieran. Donde quieran. Entonces, la pregunta es, está bien, identifícate como conservador si querés. O vos si querés considerarte casado de centro derecha, bueno, definime, ¿sos socialista o capitalista? Porque te podés definir como conservador, pero si tus medidas políticas y económicas son socialistas y te decís ser conservador, sos socialista. Y vemos el más reciente fracaso de Argentina, el más reciente de los grandes fracasos de la esperanza, la luz que tenía Argentina con el inepto y pecho frío, el inútil de Mauricio Macri y su aliado socialista Peña, su hermano siamés. Entonces tenemos que preguntarnos por qué esta gente votó a Sánchez, por qué le dio esa herramienta que después este personaje Sánchez lo usó para su favor, para coaptar el poder. Y ahí tenemos que ir contra los políticos, porque los políticos son quienes han hecho que la gente esté en descontento. Y a quienes representan a Abascal y a quienes representan Casado también son partes. Son partes y han ayudado a que la gente vote al socialismo. Porque la gente está cansada de los políticos, de los beneficios. Ahora, no hay que culparle a la gente de que no entienda mucho de la situación, de lo que está sucediendo en la política, o el cambio de régimen, porque yo coincido con muchas de las críticas que se vieron un cambio de régimen. Ahora, no hay que ir contra la gente, porque la gente es simple, la gente quiere vivir. Muchas veces los políticos se envuelven en una burbuja y no entienden. Se envuelven en una burbuja tan cerrada y no entienden que la gente no le interesa. Cuanto menos problemas haya en la política, mejor para ellos. Las personas, el 90% de las personas quiere vivir, quiere caminar, quiere transitar, tener familia, si puede quedarse en el lugar donde reside, si no se irá, intentar un emprendimiento, si no puede, no quedarse en la frustración, sino conseguir un trabajo. La gente quiere vivir, tener su casa, poder elegir a dónde enviar a su hijo a educar. Y ahí es donde vamos. La educación. Ha fracasado en España la educación. Y me dirán, no, pero la educación es muy sólida, muy fuerte. Mirá, sí,
Vale, pongamos niveles. Nosotros somos el mundo que hablamos español, orgullosos de hablar español, las lenguas más antiguas y más lindas para hablar. Ahora, en este mundo, cuando lo comparamos, nos comparamos con Latinoamérica, en este caso España. Y vemos que la educación en España obviamente es alta, pero si comparamos con el mundo, algo pasó. Y ahí es donde están los políticos como responsables. Porque no la vieron venir. No lo vieron. Y ahí es cuando aparecen estos personajes. Los privilegios de los políticos, privilegios económicos, privilegios sociales. ¿Por qué sociales? Porque estas lacras de gente, como son los políticos, y ahí envuelvo a los socialistas, pero voy a repetir, ahí con Casado atrás hay varios conservadores que son socialistas. ¿Por qué? Porque quieren vivir del Estado. Para ellos son defensores de la institución estatal. Ahora, no digo que vayamos contra el Estado. ¿El Estado es necesario? Obviamente es necesario. Y es muy importante. Pero ahora, tiene que estar minimizado. Ustedes son minimalistas del Estado. Sí, porque tiene funciones. Las funciones que deben tener el Estado son funciones que debería articular la libertad de los individuos para que creen, prosperen, inventen, muestren toda la belleza y lo hermoso de cada individuo y de cada persona. Que hoy en día, en la mayoría de los países del mundo, está limitada por reglas impuestas por el Estado con el único fin de recaudar y mantener un sistema institucional que no beneficia nada a la población y beneficia a quienes están ahí. Los actuales feudos son feudos modernizados. Pero estamos en democracia. Sí, estamos en democracia. Y estamos en democracia, damos todas las gracias. Pero son democracias fallidas. Y se demuestra en muchos países como la democracia, cuando el poder de la mayoría termina arruinando la vida de personas. Porque a veces la gente quiere vivir, ellos no entienden la problemática en general. Y ahí nos metemos con la meritocracia. La meritocracia, un sistema bastardeado, olvidado porque nadie lo habla hoy en día, pero bastardeado por los socialistas, hasta más no poder, e identificado con el capitalismo, quien fue identificado con el liberalismo. Pero la meritocracia fue porque la sociedad progresó lo que progresó. Principalmente el iluminismo, y así tenemos varias épocas, no vamos a hablar de historia hoy en día. Cuando siempre se buscó la perfección, el hombre tratar de ser lo mejor de uno, podemos poner un ejemplo de los grandes pintores de la época europea principalmente. Se buscaba la perfección, lo mejor que podemos, la meritocracia. Mientras más me perfeccione, mejor voy a poder dar un aporte social. Porque el aporte social no viene del Estado, viene del individuo. Y eso es algo que ahí vamos de vuelta, se conecta con la educación, de lo que los educadores institucionalistas del Estado han dado de comer a nuestros hijos. Y ahí está el tema. Entonces se dejó de buscar la perfección. Ahora, ¿por qué se dejó de buscar la perfección? Para nivelar para abajo. Como mucha de la gente, principalmente los más recorosos y frustrantes, no encontraban medios, espacios para poder brillar, no tuvieron la mejor idea que nivelar para abajo. Y uno de los canales donde más crecen y se desarrollan estos parásitos es por medio de la política, a través de la política. La política
es un lugar, un espacio, donde la mayoría está compuesta por estos parásitos inútiles sinvergüenzas que desprecian a la meritocracia y prefieren colocar a dedo al amigo, al amante, al quien le hizo un favor, al primo, al hermano, al hijo, y la meritocracia quedó olvidada. Y la meritocracia quedó olvidada. Y ahí está el tema. Volvemos a España entonces. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se perdió? ¿Cuándo se perdió el rumbo? Y los historiadores, si tienen el enfoque que deben tener, tienen que volver a revisar un poco la historia. Acá nos perdimos. Porque en algún momento los políticos han abusado de la población para que no solo abusado económicamente, abusado en el conocimiento. Le han dado de comer tanto socialismo que han votado socialismo. Le han dado de comer un poco más comunismo y ahora han puesto a un comunista. Y España se ha encerrado, los últimos años se ha encerrado en sí misma, cuando su visión debería ser más amplia y poder proyectar. España tiene una población capaz, inteligente. Inclusive los políticos tienen una vara más alta que la de Latinoamérica, por lejos. Pero aún así buscaron nivelar para abajo. Buscaron nivelar para abajo. Estos sinvergüenzas y lacras frustrados de la vida que odian que los individuos puedan desarrollar la hermosura de sí misma, la independencia, la libertad de uno mismo. Odian competir porque odian encontrarse con alguien mejor que ellos. Llegaron al poder. Llegaron al poder. Y ese odio, esta frustración que componen a los socialistas es lo que los empuja y los obliga a empujar la vara hacia abajo. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿dónde se perdió España? ¿Dónde se perdió? ¿Cuándo se perdió España? Y la responsabilidad la tenemos que volver a encontrar. Tenemos que volver a buscarlas en los políticos como causales principales. Entonces, ¿dónde estamos hoy día? ¿Qué es lo que nos espera? Porque así la oposición que se dice llamar Casado, Abascal como principales, no logran encontrar puntos afín, pero no es que no se logren encontrar puntos afines unos de otros, sino que cada uno tiene su orgullo, y ese orgullo es el que no les hace soltar un poco el poder, entender que hay un problema mayor y que es este cambio de régimen. Uno de los últimos declaraciones de Abascal, es decir, nosotros nos ubicamos en el presente para ver el futuro, de forma de justificar que no quiera buscar consenso con Casado. Pero pasa que el futuro lo van a perder, porque así se comienza. La educación se lo van a dar a Podemos, a Iglesias. La educación va a ser pésima, va a bajar. La vara se está nivelando para abajo. España se está perdiendo. La educación, y así comienza todo, porque ahora este odio y frustración contra quienes obra y gracia de la vida, de Dios, de quien quieran llamarlo, nace con una particularidad especial el individuo y que hace a uno mejor que el otro,
Los socialistas lo odian, porque para ellos eso es discriminar con el que no nació con esa facultad. Y se dan cuenta, y ahí nos damos cuenta quién es el bien y quién es el mal. A mí me costó darme cuenta. Pero uno lo ve, que el socialismo es el mal y el capitalismo es el bien. El capitalismo, la libertad de mercado, porque no es solamente económica, es libertad social. La libertad social trasciende lo que es las fronteras, trasciende lo que es la nación, trasciende muchas cosas. Y ahí es donde nos damos cuenta que la institución del Estado nos ha reprimido. Cuando el Estado, por culpa de sus regulaciones, por sus opresiones, por su martillo, ha generado más pobreza, menos trabajo, ahora los que han logrado sobrevivir a esa presión de la sociedad, ellos tienen que pagar con más impuestos para solucionar la idiotez que ha hecho el Estado. Que en España se están yendo todos. ¿Qué nos está pasando? Se está quedando vacío. Bueno, busquemos la razón. No lo vas a traer a punta de pistola. A nadie lo vas a obligar a traer a tu país. Porque la gente está cansada. La gente quiere vivir. Y si quiere nos vemos en reflejo. Vamos a reflejarlo en otros países. Vuelvo a repetir. Ahí se equivoca la oposición. Ahí se equivoca el socialismo. Hay una causa por la cual la gente ha votado en descontento. Lo que está pasando en Chile ahora. ¿Cómo España no va a poder tener la capacidad de poder entender lo que ha acontecido en Latinoamérica, su historia? Y volvemos hacia la democracia. Ahí está la falla de la democracia. La democracia, y no es porque uno vaya en contra de la democracia o en contra del Estado. Ya aclarado, el Estado mínimo funciones. Democracia está fallida. Y ahí nos tenemos que fijar. ¿Pero por qué? Porque tenemos que meter meritocracia ahí. Tenemos que meterle meritocracia. Y ahí está cuando la democracia coloca inútiles, estúpidos, en el poder político. Cuando consideran estos personajes, da ganas de insultarlos, consideran que la política es un trabajo tan sencillo, tan sólido que no afecta a nadie, pero arruina vidas, millones de niños. ¿Cómo un trabajo así con tanta responsabilidad no va a estar ejercido por el mejor? Tiene que haber limitaciones para sacar a estos inútiles. Y ahora el cambio de régimen. No, que no es hoy día, mañana va a pasar y qué sé yo. No, así se comienza. Y ya hemos hablado, se va a atacar la educación. Se va a buscar atacar la educación. Y una vez que atacan la educación, van a generar más inútiles e ineptos. Bajan la vara. Próximas elecciones. Gana socialismo, con más votos. Se ha dado más plata a la gente, más españoles se van. Quedan menos recursos, más impuestos. Más políticos, por estos sinvergüenza, encima no carecen de valores. Más amantes. Más primos. Se agranda el Estado, más impuestos. Más españoles se van quedando los pocos. Los pocos se van haciendo cada vez más sesgados, menos educados. Y bienvenido a Latinoamérica. Ese es el camino que España ha tomado. Esta es la crítica. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, tenemos que pelearla. No dejemos que caiga España.
Pero para eso nos tenemos que unir y no unirnos y no dividirnos por cuestiones políticas, unirnos encontrando una identidad como estos socialistas lo han encontrado. Y esa identidad es el capitalismo. ¿Queremos la libertad? Sí. ¿De personas? Sí. ¿La libertad de mercado? También. Pues, ¿por qué tengo que pagar un producto yo más caro acá por la idiotez de la Unión Europea cuando el producto está más barato en otro lugar? Sí. ¿Amo la libertad? Sí. Bueno, peleémoslas. Ese es el punto de unidad y en común. ¿Y saben qué me hacía acordar? Vean muy en detalle los documentales sobre la cientología. Está el documental de Lea Ramini. Hay una película sobre ellos. Van a ver, ese es un ejemplo en pequeña escala de cómo una institución y de Estado puede oprimir a su gente y la gente no se da cuenta. Es abusada, es golpeada, maltratada y no se da cuenta por un líder. No se da cuenta. Hasta que pueda abrir la luz. O alguien le hace abrir los ojos y ve la luz. Porque así está España hoy en día. Y no lo está viendo, no lo está viendo. En Latinoamérica está así cegado hace muchos. Y los que abren los ojos se van. Principalmente a Estados Unidos. Recién en Argentina están apareciendo una camada que están luchando. En España hay algunos, sin embargo están muy callados. Vean esas series y van a ver la similitud y cómo se adoctrina a la gente. Porque la gente, mientras más adoctrinada, más maltratada puede ser. Y a la gente más maltratada no va a tener ningún problema pagar más impuestos, ser un esclavo del Estado, ser afín a la institución, al feudo. Por eso les digo a los españoles, nosotros, luchémosla. Y cada uno de nosotros, gente principalmente, como ya he dicho, mis oyentes de México, de Estados Unidos, muchos latinos en Estados Unidos, España, Colombia, tenemos que luchar por el capitalismo, por nuestras libertades. Tenemos que terminar con el socialismo. Tenemos que preguntar cómo ayudamos. Y nadie dice, vamos a luchar. No, es qué grano podemos aportar. Qué grano de arena podemos aportar todos los días. Y no tener temor. Porque los socialistas encima nos hacen sentir que sos capitalista. Oye, pero ¿cómo sos capitalista? ¿Cómo eso todo es discriminatorio. Todo encuentra justificación estos personajes. Así que eso es lo que tenemos que pensar. Y acá termino el especial de España. Muchas gracias, muchas fuerzas. Y España no va a caer.